a Iris en esta mañana. Bueno, Iris, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Mir. Bueno, buenos días para vos y, bueno, obviamente para todos en esta mañana. Bueno, Iris, bueno, preguntábamos recién, ¿no? Se termina prácticamente este receso invernal, ¿no? Lo primero que, bueno, muchos nos preguntaban es, ¿está todo listo para arrancar las clases el próximo lunes? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es lo que prácticamente, en qué se ha enfocado el Consejo de Educación, ¿no? Sobre todo en este receso invernal. Bueno, ustedes todos sabemos que desde el inicio de este gobierno se está trabajando en el plan de recuperación histórica de las escuelas. Eso tiene dos aristas, dos dimensiones. Uno es el tema obras y el otro es el tema mantenimiento preventivo y correctivo. Se ha avanzado en los dos aspectos. En tema de mantenimiento preventivo y correctivo, se ha avanzado con el equipo de educación en esas acciones que son necesarias cuando las escuelas están paralizadas y en aquellas que requerían una intervención en forma urgente, sobre todo con el mantenimiento correctivo. Ujú. No sé, voy a dar como ejemplo la escuela 7, la técnica 7 de la localidad de Las Que Heras, tuvieron ayer una ahí, escuela que justamente, estaba... ¿no? Sí, 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 justamente se inició la obra luego de un proceso en el marco de nuestra normativa, de un proceso administrativo, pero bueno, se va a hacer un cambio integral del sistema de calefacción, se decidió eso. Esa escuela tenía un sistema de calefacción que no funcionaba, que si bien hace un año se había intervenido con un procedimiento, con una obra de calefacción, por ahí las particularidades del agua de la zona, las cuestiones climáticas y cuestiones estructurales de la escuela nos favorecieron, así que se decidió un cambio integral de la calefacción y obviamente una adecuación y una instalación de todo lo que tiene que ver nuevos circuitos eléctricos. Así que bueno, se inició en el día de ayer, se comenzó a trabajar, se finalizó también en esa localidad la EPP 64, otra obra muy grande de calefacción y electricidad. La verdad que la escuela la recorrimos con la directora y estaban en excelentes condiciones en términos de calefacción y también se finalizó, pero está a la espera de la certificación. Ahora calculamos que va a ser el lunes o martes a más tardar la EPP 53 de esa misma localidad. Y luego se va a continuar con otras escuelas. En el caso de Caleta Olivia, nosotros tenemos el secundario 42 y la EPP 88, que están en el mismo edificio. Ahí se acercó el equipamiento, ahora estamos esperando ya que lleguen otros materiales para que la obra se pueda comenzar. Nosotros entendemos que estaría comenzando la instalación de los equipos como fecha más tardía el lunes. Ese proceso no va a llevar mucho tiempo, pero sí se va a hacer un mantenimiento correctivo y preventivo de todo el edificio, no Ujú. solamente del equipo afectado, y también se solicitó, por medio del proceso de licitación, la certificación del edificio en su totalidad, algo que no se tenía de ese edificio, pero que bueno, luego de este trabajo se va a lograr. Lo mismo sucede con el jardín, con un jardín de infantes, que es el jardín número 67 de la localidad. Un Esto hablando proceso de, similar. esto último sería Caleta Olivia, ¿no? Que estábamos hablando de la Sí, escuela sí, el primaria 67 de Caleta Olivia. 88 Sí, y sí, secundario 42, en el mismo edificio allí en el Rotary, y el Jardín exacto. 67, me decías. Y el jardín 67 que igual requiere un recambio de equipos, pero también un mantenimiento preventivo del resto del sistema de calefacción y también la certificación por parte del ente regulador. Este es un requisito que pedimos en todas las obras, Emir, que Ujú. antes no se daba, que es la certificación final por parte del ente regulador. En el caso de gas, y la certificación por parte de los profesionales del Consejo en términos de electricidad, a los efectos de poder tener esa documentación que nos confirma que se respetan todas las pautas y las normas de seguridad en cada institución. Vamos avanzando en el marco del plan de recuperación con estas pautas y bueno, eso a veces significa un trabajo más prolongado, pero también sabemos que con mejores resultados. Sí, ahora Iris, obviamente que la gente que te está escuchando dirá, recién el lunes arrancan en la escuela 88. ¿Esto a qué se debe? A que, digo, es poco la gente que trabaja en la colocación de este tipo de equipos de calefacción, porque bueno, estuvieron trabajando en las eras, es poca la gente, porque bueno, obviamente pasaron estas 2 semanas y se podría haber hecho algo aquí con el 88. Digo, el problema es de la cantidad de personal calificado para hacer estos tipos de trabajos,
Digo, ¿por qué no se hizo en estas 2 semanas, no? Porque seguramente alguno No tiene lo estará pensando. En estas 2 semanas se ha trabajado en diferentes instituciones y no tiene que ver con la cantidad de gente, porque son procesos administrativos en el marco del, digamos, de la normativa que tenemos Ujú. y la adquisición de equipamiento. Voy a dar un ejemplo. En la escuela 7, cuando se llegó al inicio de obra, ya se llegaron con los ductos terminados, con el equipamiento nuevo. Lo que nosotros tratamos de evitar es que cuando se adjudica a una empresa, comienza recién con la adquisición de los equipos, comience no. Cuando ya tiene todo, ahí se comienza, para que efectivamente la obra inicie, se instale el equipamiento nuevo, se cambian si es cañería, las cañerías que se tengan que cambiar, los ductos que se tengan que cambiar. Esas son las razones, nosotros exigimos eso a las empresas. Si en este caso esto no lo hace personal de mantenimiento del Consejo, lo hacen las empresas que resultan adjudicatarias de las obras. Claro, esto tiene que ver, entonces, digo, vale que lo expliques, con los procesos licitatorios y los tiempos, ¿no? De estas licitaciones, adjudicaciones e inicios de trabajo, ¿no? Digo que están puestos por las licitaciones que cada uno se presenta, ¿no? Digo, Tal cual, vale aclararlo, no que yo lo llevo tal cuando cual. quiero a trabajar en cada escuela a la gente de estas empresas. Pero bueno, en No, definitiva, y además, previamente, Mir, hay otro aspecto que es fundamental. Y en Caleta sucedió muchas veces, por eso también se tuvieron que ir modificando los procedimientos. Nosotros nos encontramos en la localidad de Caleta Olivia con instituciones que al momento de ejecutar obras de calefacción, por ejemplo, no tenían los legajos en el ente regulador, no tenían los legajos en los municipios, no tenían las instalaciones de gas, las que estaban antes totalmente registradas. Entonces eso no exigió había que sobre la obra planos, se ¿no? No había tuviera, planos de gas, no no había, había planos, claro. no había medidores, Emir, Ujú. no había medidores, Sí. no había legajos en el ente regulador y no había legajos en el municipio. Entonces, ante esto, ahora todo eso se analiza previamente. Bueno, esto es un poco ¿Sí? la tarea de corrección que se está haciendo, por eso hablabas de mantenimiento correctivo, ¿no? Digo, de eso se trata un poco, Tal cual. lo que están Y con haciendo, intervenciones de fondo, digamos. sí, que llevan tiempo, ¿no? También porque todos queremos nosotros ya en lo inmediato, y bueno, a veces lamentablemente no es todo tan rápido. O sea que estuvo haciendo un informe en estas últimas horas hablando de Caleta, ¿no? Que bueno, nosotros estamos acá en Caleta Olivia. De hecho, como a vos te hice una nota hace poco en la Escuela Industrial número 1, donde habían refaccionado toda la calefacción. Hoy la Escuela Industrial número 1 tiene problemas en la calefacción en el ala Belgrano, ¿no? En la avenida que da, digo, el contrafrente, ¿no? De la escuela. Están con problemas de calefacción, entonces supongo que ya también lo sabés. La escuela Vimal también está con inconvenientes en tareas de encendido, limpieza, purgas de calderas que están con problemas de calefacción. Digo, de estas dos escuelas que son técnicas justamente, personalmente, ¿me estuviste viendo qué es lo que está pasando? ¿Estarán Sí, para el lunes? nosotros en el marco de todo el trabajo que tuvimos en estas 2 semanas de receso y de las reuniones de los espacios de trabajo con el equipo de mantenimiento de Zona Norte y con la dirección regional, trabajamos sobre todas las necesidades de las escuelas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la Escuela Técnica de la ECO 1, sabemos que se hizo una obra muy grande en términos de calefacción. También sabemos que las condiciones climáticas afectan en este momento porque tenemos en algunas escuelas donde se ha dado una obra grande de calefacción o de electricidad, nos sucede que, bueno, que algunas cañerías se han roto por el tema digamos, del frío que hace, tenemos una afectación. De todas las escuelas de Caleta, el equipo de mantenimiento de Zona Norte tiene un relevamiento que es día a día, que se va trabajando con un plan de trabajo y que se avanza en términos de lo que es preventivo y en el tema de lo que es correctivo y que requiere un proceso de intervención más grande como un proceso de licitación, se avanza directamente a través de la administración del Consejo. Si no lo corrige, con materiales el personal de mantenimiento. Ujú. Pero sí estoy totalmente al tanto de todas las necesidades de Caleta Olivia porque obviamente la directora regional, con el equipo de mantenimiento, semana a semana van comunicando todas las novedades con respecto al mantenimiento de las escuelas. Bueno, esto es un poco... Sabemos, Ujú. sabemos, Emir, que esto tiene que ver con, con factores que durante años se fueron trasladando y que, bueno, obviamente hoy las consecuencias se sufren. Una de las variables en las que mayor inversión se ha hecho en la provincia es calefacción y electricidad. En segundo lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con instalaciones sanitarias y después seguiremos con las otras que son de necesidad, hablando solamente de mantenimiento preventivo y correctivo, no de obras. Claro.
todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con pinturas y otras necesidades que surgen de las escuelas. La verdad que las necesidades serán muchas, los tiempos económicos son complejos, pero también vemos la decisión de nuestro gobernador de día a día poner una inversión importante, disponer una inversión importante en todo lo que tenga que ver con la recuperación de las escuelas. Sí. Pasando en limpio, entonces para el lunes, Carita, solo no comenzarían las clases en la escuela 88 ni en el secundario 42 y en el jardín 67. Después el resto estarían. Esa es una conclusión que estás sacando vos, Emir, Yo porque mientras todavía hablamos, no vamos he estado hablando, absoluta. saco mis conclusiones, pero vos me decías que arrancan el No, trabajo no, el lunes, no creo que lo terminen el lunes, ¿no? En el 88, por no, ejemplo. no, no. Mm, Pero digo, en esto, sí, primero, nosotros estamos pasando a otro punto, y esto tiene que ver con una realidad de Santa Cruz, por eso digo, estás sacando sí, conclusiones apresuradas. Y en referencia a lo que nos está pasando, estamos muy afectados por la cuestión climática. De hecho, en este recorrido lo pudimos ver en cada una de las instituciones, en todo lo que significa, con tanques el agua totalmente congelada, cañerías que estallaron, grandes problemas por el tema climático. Nosotros hemos mantenido una comunicación constante con la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencia y Catástrofes, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. Estamos trabajando, ellos han recibido el informe integral de Nación en cuanto a cómo va a continuar la cuestión climática en los próximos días. Nosotros estamos trabajando en este momento desde muy temprano con el análisis de esa sí. información que en primer lugar llega de Nación y con el análisis y la conclusión a la que vamos a llegar con la subsecretaría para poder comunicar de qué manera se va a determinar el dictado de clases para la semana que viene. Claro, porque Sí, ahí sabemos también que en toda hay la que ver, provincia tenemos una claro. afectación muy grande. Claro, pues hay que ver también, ¿no? Qué pasa en zona sur, acá en zona norte, sobre todo en el oeste, con la zona cordillerana, con este clima que sigue siendo realmente un frío muy intenso, con nevadas, con hielo. No es fácil, ¿no? El inicio tampoco de clases para el próximo lunes. Ahora, la pregunta que varios nos hacían antes de hacerte esta nota es sobre si puede que se postergue el inicio de clase y no arranque en el lunes, ¿no? Puede haber alguna decisión así, bueno, obviamente dependerá de la cuestión climática, pero digo, ¿puede tomarse una decisión en este sentido el próximo lunes? Nosotros estamos trabajando en eso, la definición es más, estamos justamente ahora en ese espacio de reunión para poder trabajar sobre ese informe nacional, que era el que estábamos esperando porque nos iba a dar todas las certezas con respecto a lo climático en referencia a la próxima semana. Ujú. Que no tiene que ver únicamente, Mir, con el tema clima en cuanto a cuántos grados tenemos, sino a cómo esto impacta en las familias, ¿no? O cómo impacta en las escuelas. Como te decía, en De este hecho, estamos recorrido de viendo ver todos estos días, ¿no? tanques, Gente por ahí que no puede todos los días. salir a trabajar porque tiene congelada su cañería, no se mandan un baño porque no tienen agua en su casa. Bueno, y esto tiene fruto de los efectos también del frío en los hogares, ¿no? De cada santacruceño. Entonces, por eso es Tal cual. complejo, ¿no? La situación familiar, como decías, ¿no? En este sentido. Por eso digo, hay dos medidas que podrían tomarse. Una, o extender, ir viendo día por día qué pasa la semana que viene, o extender el receso invernal una semana más, ¿no? Digo, es algo que están evaluando. Sí, nosotros en realidad, a partir de este informe, lo que estamos viendo, o sea, el receso obviamente va a finalizar, lo que determinamos es el dictado no de clases la semana que viene. Ujú. En eso estamos avanzando, ¿sí? A los efectos de poder cuidar a las comunidades educativas, a las familias ante estas, digamos, ante este clima que es bien complejo y que lo ideal sería que la gente se quede en su casa por todas las complicaciones que ya tiene por el clima en cada uno de sus hogares y por lo que significa la salida a la calle. Ujú. Y en esto Esta estamos decisión hablando se de toda la tomaría, provincia, sí, Mir. ahí te interrumpo, Iris. Nosotros Esta decisión se la tomaría estamos el trabajando domingo, en este momento, Emir. No, no, ahora. en este momento la estamos trabajando. Entendemos que antes del mediodía ya se va a comunicar la decisión. La estamos trabajando porque estábamos esperando el informe final de los avances en términos de clima, que eso lo emite Nación, se lo manda directamente a la Subsecretaría de Protección Civil y la Subsecretaría lo comunica al Consejo Provincial de Educación. Así que estamos avanzando en eso. En este momento inició muy temprano el espacio de trabajo para poder tomar la mejor decisión en función de cómo están las novedades del clima en nuestra provincia, que es toda la provincia. Mir. Tenemos una realidad en toda la provincia, no en determinadas zonas. ¿Sí? Ujú. Absolutamente toda la provincia de Santa Cruz está afectada por el tema climático.
Bien, esto estamos hablando obviamente del factor climático, después de las obras que se hicieron durante el receso invernal, y después lo positivo es que finalmente ya hoy no hay conflicto con el sector docente, con lo cual estaría todo en condiciones para volver a una actividad normal prácticamente para este segundo semestre. Exactamente. Nosotros tenemos una agenda, estuvimos trabajando también en el receso en todo lo que tiene que ver con la agenda del segundo semestre. Seguimos potenciando esa agenda intensa de formación permanente y continua destinada a todo el colectivo docente en el marco del plan de alfabetización, en el marco del plan provincial de fortalecimiento de la educación matemática, en el marco de todos los lineamientos de política pública educativa. Tenemos una agenda muy fuerte. De hecho, y ustedes, como todos han tomado conocimiento, en las evaluaciones Aprender 2025, los resultados de Santa Cruz fueron importantes y fueron resultados que dieron cuenta de la implementación del Plan Provincial de Alfabetización Plena, cómo a partir de un año de implementación, de un año y un mes de implementación del programa, se pudo ver los avances importantes que se tuvieron en términos de alfabetización. Y esto creo que marca una diferencia, tiene que ver no solamente con el resultado de una evaluación, tiene que ver con el, el resultado del trabajo docente, del trabajo Ujú. institucional, del trabajo de los equipos de cada institución educativa. Nosotros El resultado quedamos a más partir de estas significativo, ¿en qué área evaluaciones se vio, Iris, ¿no? De en esta, lengua, en lengua. Ujú. en lengua. Superamos incluso la media nacional, tuvimos un avance muy importante. En matemáticas también tuvimos un avance, Emir, pero ese avance tuvo que, o sea, si bien se dio y es importante, también nos tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir trabajando porque matemática necesita mayor trabajo en términos de la transformación de la enseñanza de la matemática. Sí. Y esto obviamente tiene que tener un impacto directo en las aulas. Así que bueno, seguimos avanzando con todo eso. A nosotros estos resultados, que obviamente, vuelvo a insistir, son producto del trabajo de los docentes, nos generan también un fortalecimiento del diagnóstico inicial que teníamos, porque de hecho, ante los resultados que llegaron ahora, nosotros hacía 4 meses que habíamos presentado el Plan Provincial de Educación, de Fortalecimiento de la Educación Matemática, entonces entendemos que seguimos avanzando. Pero bueno, el impacto del Plan Provincial de Alfabetización es evidente. Posicionarnos en el 7º lugar a nivel nacional es importante. También obtuvimos, digamos, en el marco de todo el análisis nacional, una participación del 100%, fue la única provincia que tuvo una participación del 100%. Esta fue una evaluación censal, que esto también es importante, significa que debían participar todas las escuelas de todas las provincias. Entonces, la verdad que fue una evaluación que dio resultados muy positivos para Santa Cruz. Nosotros en términos de matemática estábamos posicionados en el puesto 18, hoy estamos posicionados en el 2023, ¿no? Hoy estamos posicionados en el puesto 16. Tenemos que seguir trabajando, hay mucho por hacer y para poder avanzar justamente es que potenciamos todo lo que tiene que ver con la formación permanente y continua con los docentes, este trabajo que se viene haciendo desde que se inició la gestión, y también fortalecer las alianzas con aquellas organizaciones civiles y con el sector empresarial que nos viene acompañando mucho en este trabajo, en todo lo que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas. Hablo de la Fundación Pérez Compan, de la Fundación del Instituto Natura, de la empresa CGC, de la empresa Latitud 45, de Petroquímica, empresas que han hecho un gran aporte a la alfabetización y a la educación en nuestra provincia. Bueno, un trabajo, ¿no? Que, bueno, en definitiva redunda en este año, pero que, bueno, viene ya de tiempo anterior. Bueno, acá nos van comentando mientras estás hablando, ¿no? De distintos lugares de la provincia, porque, bueno, ahora con esto de que uno llega a través de internet a todos lados, me escriben, dicen, avisarles que el secundario 17 de Río Gallegos no tiene calefacción hace 3 meses. Bueno, de Río Gallegos debe conocer bastante ahora cómo está la situación. Después dice, tengan en Sí, Emir, consideración con otro respecto a vecino. eso, Emir, Sí, a ver. el secundario 17 sí tiene calefacción. Ujú. Hace 4 días, ya te confirmo, porque lo tengo acá en mis informes,
se envió el informe con los equipos funcionando con los nuevos motores. Un segundo, por favor, que ya te lo confirmo. Digo para que la información sea fehaciente. Sí, El día sí. martes. El día El día martes. martes llegó el informe con la finalización del trabajo de calefacción del secundario 17 de la localidad de Río O Gallegos. sea, se estaría en condiciones Los para el informes inicio. eran Si arrancan la clase el lunes, estaría en condiciones. totalmente. Bueno, después... Lo mismo, por ejemplo, si tenés otro mensaje, el núcleo educativo del San Benito de Río Gallegos. O sea, esta información, nosotros los informes, producto del trabajo del equipo de mantenimiento de las empresas, son informes escritos, acompañados por fotografías y acompañados por videos. Esas son las pautas que exigimos para dar cuenta no solamente de lo final, sino de todo el procedimiento de trabajo. Bien. 17 está terminado. Bien, después acá nos escribe Gladys, dice tengan en consideración que los chicos van caminando a las escuelas, además de las calles con mucho hielo. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Justamente por eso se tomará una decisión rumbo a lo que va a ser la semana que viene. Después otra vecina acá, que es Carolina Ferrari, dice dónde podemos ver el listado de empresas adjudicatarias de las obras, sabemos quiénes son los propietarios, bueno, hay información pública sobre esto, entonces nos preguntan obviamente sobre quiénes están llevando adelante, ¿no? Por ejemplo, estas obras. Y después, bueno, acá otro papá, acá el doctor Paredes, me dicen, lo más importante es que digan si hay clase o no el lunes, ¿no? Bueno, esto habrá que esperar hasta el mediodía, por lo que me decías recién, entonces, Iris, se tomará una decisión hoy. Estamos trabajando en eso, Mir. Estamos trabajando en eso y después con respecto a la otra consulta que es muy importante, nosotros hablamos de procedimientos administrativos y la verdad que eso que en su momento no se podía ver, nosotros siempre decimos hoy, cuando se plantea un proceso de licitación es absolutamente a todos los proveedores que están registrados como proveedores del Estado en cada uno de los rubros de la provincia. ¿Sí? Ese es también un cambio de paradigma. Bien. Entonces, en ese marco y en ese cumplimiento hablamos de procesos de licitación que son publicados y en los que cada requisito se debe cumplir. Esto tiene que ver con la transparencia con la que se trabaja y también con el respeto al encuadre normativo que siempre lo tuvimos en Santa Cruz, pero que muchas veces no pudo ser visible. Bien, bueno, entonces desde ese lugar es que se avanza con cada procedimiento. Bueno, 2 preguntas más, porque sé que tienen reunión de gabinete ahora. Me pregunta una vecina, me dice acá Verónica, dice, hola, preguntarle qué pasaría con el personal de limpieza si se suspende la clase la semana que viene. Bueno, este es un tema, bueno, que es lo que es el mantenimiento escolar, ¿no? La gente que trabaja en esa área, ¿no? Supongo que no deberían ir, pero bueno, no sé, será cuestión que comuniquen. No, pero por supuesto, mira, a ver, si se diera ante las situaciones de suspensión, a ver, estamos hablando de la comunidad educativa, estamos hablando de docentes, de estudiantes, familias, los auxiliares de la educación que dependen del consejo, en algunos casos las personas que realizan los servicios de limpieza a través de convenios con el municipio, en el caso de Caleta Olivia, pero por supuesto, el clima afecta a todos. Sí, obviamente. Y después la última... No importa la función que cada uno desempeña. Obviamente. Bueno, pues lo último tiene que ver con la recuperación de días, ¿no? Después de tantos días de paro, ¿habrá un plan de recuperación de días? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo? Sí. ¿Qué se va a hacer desde el Consejo de Educación? Bueno, sabemos que desde el ámbito de paritaria se planteó justamente la devolución de los días que se descontaron, pero bueno, esto también implica un proceso de recuperación en referencia a aquellos saberes y contenidos que se deben encuadrar en procesos de enseñanza. Así que bueno, trabajando con eso, también con los directores provinciales y generales, estuvimos en el receso a los efectos de poder determinar, de acuerdo a las particularidades de cada escuela y a la adhesión y a los porcentajes de adhesión al paro, de qué manera se va a determinar. Muy bien, bueno, así que estaremos atentos a ver, bueno, qué decisiones se toman al respecto. Así que bueno, al mediodía seguramente entonces habrá una comunicación oficial desde el Consejo de Educación sobre si hay clase o no la semana que viene. Para ser claros, ¿no? Esto es lo que se va a decidir en las próximas horas. Iris, como siempre, te agradezco 2 minutos y bueno, seguimos en contacto como siempre. Así que gracias por atendernos. Muchas gracias, Semir. Saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Que tenga buen día.